Diciembre de 1941. El mundo arde. En el norte, Leningrado lleva meses muriendo de hambre bajo un asedio que ya ha matado a más civiles que algunas guerras enteras. En el centro, la Wehrmacht acaba de sufrir su primera gran derrota frente a Moscú, empujada hacia atrás por divisiones siberianas y por un invierno que nadie en Berlín quiso planificar. El mito de la invencibilidad alemana tiene su primera grieta visible, y Stalin, ebrio de esa victoria parcial, comete exactamente el mismo error que cometerá una y otra vez a lo largo de la guerra: confundir un respiro con una ventaja decisiva. En el sur, en una península que los griegos antiguos consideraban el límite del mundo civilizado, la situación es catastrófica. Crimea está cayendo. El 11º ejército alemán del general Erich von Manstein ha atravesado el istmo de Perekop como un cuchillo atraviesa mantequilla, barriendo las defensas soviéticas con una eficiencia brutal. Sebastopol resiste, pero apenas. Y Kerch, la ciudad en el extremo oriental de la península, el punto más cercano al Cáucaso, al petróleo, a todo lo que Hitler necesita para ganar esta guerra, está en manos alemanas. Entonces Stalin ordena lo impensable: un desembarco anfibio, en pleno invierno, en el Mar Negro. Con tropas mal equipadas, mandos sin experiencia en operaciones combinadas, y una coordinación logística que rozaba la ficción. Decenas de miles de hombres lanzados al agua helada con la promesa de reconquistar Crimea de un golpe audaz. Lo que vino después no fue audacia, fue una pesadilla. El salto al vacío, la operación Kerch-Feodosia. Para entender por qué la operación Kerch-Feodosia ocurrió, hay que entender la mentalidad que reinaba en el Stavka, el alto mando soviético, en diciembre de 1941. La contraofensiva de Moscú había generado un optimismo peligroso. Si el Ejército Rojo podía detener a los alemanes frente a la capital, razonaba Stalin, podía hacerlo en todas partes. Podía atacar, podía recuperar territorio, podía quizás cambiar el curso de la guerra de un solo golpe audaz antes de que los alemanes tuvieran tiempo de reorganizarse. Era exactamente el tipo de razonamiento que ignora la diferencia entre detener un ataque agotado y ejecutar una operación ofensiva compleja. Pero Stalin no era hombre que apreciara esas distinciones. Quería resultados, quería mapas con flechas rojas avanzando, y en Crimea había una oportunidad que parecía demasiado tentadora para ignorar. El plan era, en teoría, coherente. Manstein había concentrado la mayor parte de sus fuerzas en el oeste de Crimea, sitiando Sebastopol. Esto dejaba el extremo oriental de la península, la región de Kerch, defendida por fuerzas relativamente escasas, principalmente la 46ª División de Infantería alemana y unidades rumanas de calidad cuestionable. Si los soviéticos podían desembarcar en masa en Kerch y simultáneamente golpear más al oeste en Feodosia, podrían cortar las líneas de suministro de Manstein, amenazar su retaguardia y potencialmente obligarlo a levantar el sitio de Sebastopol para enfrentar la crisis. En el papel, tenía cierta lógica. En la realidad, ignoraba una serie de factores que harían de la operación un calvario desde el primer minuto. El primer factor era el tiempo. Diciembre en el Mar Negro no es un escenario amable para operaciones anfibias. Las temperaturas caen muy por debajo de cero. Los vientos del noreste, los famosos Bora, pueden levantar olas de 4 o 5 metros en cuestión de horas. El mar puede congelarse parcialmente cerca de la costa, creando obstáculos de hielo que no aparecen en ningún mapa militar. Cualquier planificador con experiencia en operaciones navales hubiera exigido esperar a condiciones más favorables. Pero el Stavka no tenía tiempo para esperar. La ventana de oportunidad, si es que existía, era ahora.
El segundo factor era la preparación. Las unidades designadas para el desembarco, principalmente el ejército de Crimea bajo el mando del general Kozlov, no habían recibido entrenamiento específico en operaciones anfibias. Los marineros que operaban las embarcaciones de desembarco tenían experiencia mínima en este tipo de misión. La coordinación entre las fuerzas navales del Mar Negro y las unidades terrestres era, en el mejor de los casos, rudimentaria. El almirante Oktyabrski, comandando la flota, expresó reservas serias sobre la viabilidad de la operación bajo las condiciones climáticas previstas. Fue ignorado. El tercer factor, quizás el más fatal, era la subestimación del enemigo. Los informes de inteligencia soviéticos habían concluido que las fuerzas alemanas en el sector de Kerch estaban exhaustas, desmoralizadas y en número insuficiente para resistir un desembarco en masa. Algunos de esos informes eran ciertos. Lo que nadie en el Stavka pareció considerar era la velocidad con que Manstein podía redirigir reservas una vez que comprendiera la amenaza. Y Manstein era precisamente el tipo de comandante que comprendía las amenazas más rápido que nadie. La operación se dividió en dos componentes principales. El primero era el desembarco en el istmo de Kerch, en el extremo oriental de la península, donde el estrecho que separa Crimea de la península de Tamán tiene apenas 4 kilómetros de ancho en su punto más angosto. El segundo, y más ambicioso, era un desembarco simultáneo más al oeste, en el puerto de Feodosia, directamente a retaguardia de las posiciones alemanas en Kerch. Si ambos funcionaban coordinadamente, el resultado podría ser el cerco completo de las fuerzas del eje en el sector oriental. La noche del 25 al 26 de diciembre de 1941 comenzó el infierno. El teniente Anatoly Kuznetsov, oficial de infantería del 32º Regimiento de Fusileros, escribió en su diario lo que recordaba de aquella noche. Embarcamos en Tamán bajo una nevada intensa. El barco era una barcaza de carga reconvertida, sin protección, con el fondo cubierto de hielo. Éramos 200 hombres apretados como animales. El mar estaba negro y el viento cortaba como un cuchillo. Nadie nos dijo exactamente a dónde íbamos o qué encontraríamos al llegar. Un sargento mayor que había luchado en la guerra civil decía que no había nada que temer, que los alemanes corrían. Creo que él mismo no se lo creía. Las primeras oleadas de desembarco en Kerch encontraron exactamente la resistencia que la inteligencia soviética había prometido que no existiría. Los defensores alemanes y rumanos, sorprendidos inicialmente por la escala del asalto, se retiraron a posiciones preparadas en las alturas sobre la ciudad y abrieron fuego sobre las playas. Las barcazas soviéticas, acercándose en la oscuridad y el temporal, no tenían forma efectiva de neutralizar esas posiciones. Los hombres saltaban al agua a metros de la orilla y avanzaban bajo el fuego hacia una playa que se convirtió rápidamente en matadero. El soldado Piotr Babilov, uno de los pocos supervivientes de las primeras oleadas en Kerch que dejaría testimonio escrito, recordaba: «El agua me llegaba al pecho y pesaba 200 kilos por el equipo mojado. Vi a mi lado al cabo Resnichenko caer al agua con un disparo en la cabeza. Desapareció. No flotó. El peso del equipo lo hundió en segundos. Seguí avanzando porque no había otra cosa que hacer. La playa tenía quizás 30 metros de ancho. Tardé lo que me pareció 1 hora en cruzarlos. Cuando llegué a la primera roca y me cubrí, de mi pelotón de 12 hombres quedábamos 4. A pesar de las bajas brutales de las primeras horas, el volumen de fuerzas soviéticas comprometidas comenzó a marcar diferencia. Para el amanecer del 26 de diciembre, unidades del ejército de Crimea habían establecido varias cabezas de playa dispersas alrededor del istmo de Kerch. La resistencia alemana y rumana, superada en número, comenzó a retroceder hacia el interior.
Parecía por un momento brevísimo que la operación podía funcionar, pero fue en Feodosia donde ocurrió lo verdaderamente inesperado. El desembarco en Feodosia, ejecutado en la madrugada del 29 de diciembre, fue en muchos aspectos la parte más exitosa de toda la operación y, paradójicamente, la semilla de su destrucción futura. Cruceros y destructores de la flota del Mar Negro bombardearon el puerto durante 1 hora antes de que las fuerzas de asalto, encabezadas por marineros de infantería de la flota del Mar Negro, entraran directamente por el muelle comercial bajo un fuego devastador. El teniente de navío Georgi Kochlov, que comandaba uno de los primeros grupos de asalto que entraron al puerto, describió el caos de aquellas primeras horas. Atracamos bajo fuego de mortero en el muelle principal. El primer hombre que saltó al muelle murió antes de dar 3 pasos. El segundo también. Entonces saltamos todos a la vez gritando y corriendo. Es lo único que funciona en esos momentos, que el enemigo no tenga tiempo de apuntar. Tomamos el edificio de la Capitanía del Puerto en combate cuerpo a cuerpo. Dentro encontramos una estufa encendida y café aún caliente. Los alemanes habían salido corriendo minutos antes. Feodosia cayó con sorprendente rapidez. Las fuerzas alemanas en la ciudad, que no esperaban un asalto naval de esa escala directamente en el puerto, se retiraron en desorden hacia el oeste. Para el 30 de diciembre, la ciudad estaba en manos soviéticas y los desembarcados comenzaban a avanzar hacia el interior. Desde el cuartel general de Manstein, la situación debió parecer, por primera y última vez, durante toda la campaña de Crimea, genuinamente peligrosa, porque el escenario pesimista se estaba materializando. Feodosia cortada, Kerch amenazada desde el norte y el este. Las fuerzas del 42º Cuerpo de Ejército alemán, que defendían el sector oriental de Crimea, corrían el riesgo real de quedar rodeadas si los soviéticos consolidaban sus posiciones y avanzaban con rapidez hacia el oeste para unir ambas cabezas de playa. Fue en ese momento cuando Manstein demostró exactamente por qué la historia lo recordaría como uno de los comandantes más brillantes de la Segunda Guerra Mundial, para bien o para mal. Erich von Manstein tenía 54 años en diciembre de 1941 y llevaba más de 40 de ellos en uniforme. Había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, había planificado la invasión de Francia y llevaba meses demostrando en Crimea una capacidad casi sobrehumana para exprimir el máximo rendimiento de fuerzas insuficientes. Cuando le llegaron los primeros informes del desembarco soviético, no entró en pánico, no pidió refuerzos que no tenía. Hizo lo que siempre hacía, analizó el problema con frialdad implacable y buscó la palanca precisa que podía cambiar la situación. Su evaluación fue brutal en su claridad. Los soviéticos habían logrado sorpresa táctica, pero no tenían la capacidad logística para explotar su éxito con rapidez suficiente. El desembarco en Feodosia era el peligro inmediato, no el de Kerch. Si podía contener Kerch con fuerzas mínimas y concentrar sus reservas disponibles contra Feodosia antes de que los soviéticos consolidaran sus posiciones y avanzaran hacia el oeste, podía eliminar la amenaza antes de que se volviera irreversible. Las reservas disponibles eran escasas. 2 divisiones, una alemana y elementos de una segunda, más algunas unidades de apoyo. No era el tipo de fuerza que normalmente se usaría para un contraataque decisivo contra un desembarco de decenas de miles de hombres. Pero Manstein conocía algo que los planificadores soviéticos no habían calculado correctamente. La diferencia entre el número de hombres desembarcados y el número de hombres efectivamente listos para combatir en tierra era enorme. El caos del desembarco, las pérdidas en el agua, la desorganización inevitable de las primeras horas, significaba que la fuerza real disponible para los comandantes soviéticos era una fracción de lo que indicaban los números sobre papel. Tenía una ventana, pequeña, probablemente de días, pero real. El general Franz Matten-Klott, al mando del 42º Cuerpo,
Recibió las órdenes de Manstein con la misma mezcla de incredulidad y confianza profesional que caracterizaba las relaciones en el Estado Mayor alemán. El mariscal dijo que debíamos contraatacar antes de que se consolidaran. Le pregunté con qué fuerzas. Me señaló en el mapa las unidades disponibles. Le dije que eran insuficientes. Me respondió que eran las que había y que insuficientes tendrían que bastar. Así que contraatacamos. Mientras Manstein maniobra sus reservas y los soviéticos intentan desesperadamente desembarcar más hombres y suministros en condiciones climáticas que empeoran por horas, en las playas de Kerch, la situación ha evolucionado hacia algo que ningún plan había anticipado. Una acumulación masiva de tropas sin dirección clara, sin suministros suficientes y sin la coordinación necesaria para convertir el éxito inicial en algo decisivo. El problema era sistémico. Los mandos soviéticos sobre el terreno, muchos de ellos jóvenes oficiales sin experiencia en operaciones ofensivas complejas, no tenían autorización para tomar decisiones sin consultar hacia arriba. Y hacia arriba, la cadena de mando era un laberinto de comisarios políticos, representantes del Stavka y generales compitiendo por el crédito y evitando la responsabilidad. Las tropas desembarcadas esperaban órdenes que llegaban tarde, eran contradictorias o simplemente no llegaban. El soldado Semyon Bratischenko, que desembarcó en Kerch el 27 de diciembre y pasaría los siguientes meses en aquella península maldita, lo resumió con la concisión amarga de quien ha sobrevivido. Llegamos a Crimea con el impulso del mundo. Pensábamos que íbamos a liberar la península de un solo golpe. Durante los primeros 2 días avanzamos. Después nos sentamos, esperamos. Los alemanes, mientras tanto, no esperaban. La ventana que Manstein había identificado comenzaba a cerrarse, pero no tan rápido como los soviéticos habrían necesitado para aprovecharse de ella. En los primeros días de enero de 1942, mientras el mundo celebraba los éxitos de Moscú y los periódicos soviéticos anunciaban la gloriosa reconquista de Feodosia y Kerch, las piezas del desastre que vendría ya estaban en su lugar. El Ejército Rojo había conseguido lo más difícil, poner decenas de miles de hombres en tierra enemiga en pleno invierno, bajo fuego, en condiciones climáticas brutales. Lo había pagado con una sangre enorme. Y ahora, en el momento crítico en que esos hombres necesitaban dirección, velocidad y suministros para convertir el sacrificio en victoria, el sistema que los había lanzado al Mar Negro era incapaz de dárselos. Manstein lo sabía, y Manstein actuó. Lo que vino a continuación no fue solo una derrota militar, fue una lección sobre la diferencia entre el coraje de lanzarse al vacío y la capacidad de sobrevivir en él. Una lección escrita, una vez más, en el idioma que la guerra siempre prefiere: sangre sobre nieve. El contraataque. Cuando Manstein cerró la trampa. Enero de 1942 llegó a Crimea con un frío que los propios alemanes, veteranos ya del invierno ruso, describían como inhumano. Las temperaturas caían a -20, -25 grados por las noches. El viento del noreste barría la estepa de la península sin obstáculos, convirtiendo cada hora al descubierto en un ejercicio de supervivencia pura. Para los soldados soviéticos recién desembarcados, muchos de ellos equipados con el mismo material insuficiente que había congelado a sus camaradas frente a Moscú, las condiciones eran sencillamente asesinas. No metafóricamente, literalmente. Hombres morían de hipotermia en sus posiciones, sin que un solo alemán hubiera disparado hacia ellos. Y sin embargo, en los primeros días del Año Nuevo, la situación sobre el mapa todavía parecía favorable para el bando soviético. Feodosia estaba consolidada. Las cabezas de playa en Kerch se mantenían. Los suministros, aunque irregulares y claramente insuficientes, seguían llegando a través del estrecho. El Stavka,
Mirando desde Moscú a través del cristal opaco de sus propios informes de situación, veía una operación que avanzaba según lo previsto. Lo que no veía, porque nadie sobre el terreno tenía ni el rango ni el valor suficiente para decirlo con claridad, era que el ejército de Crimea estaba paralizado. Tenía hombres, no tenía impulso. Manstein tenía impulso y lo usó. El contraataque alemán contra Feodosia comenzó el 15 de enero de 1942, apenas 16 días después de que la ciudad cayera en manos soviéticas. Las fuerzas comprometidas eran sobre el papel insuficientes para la tarea. La 132ª División de Infantería Alemana como punta de lanza, apoyada por elementos de la 170ª División y las únicas unidades blindadas disponibles en el sector, un puñado de tanques Panzer III y IV que en cualquier otro contexto habrían sido considerados una fuerza de reconocimiento, no de asalto. Pero Manstein había identificado algo que los números no capturaban. Las fuerzas soviéticas en Feodosia estaban organizativamente deshechas, con unidades de 3 cuerpos diferentes mezcladas sin cadena de mando coherente, y sus líneas de suministro dependían casi exclusivamente del puerto, que la aviación alemana había estado atacando sistemáticamente durante días. El general Walter von Richthofen, comandando el 8º Cuerpo Aéreo de la Luftwaffe, había concentrado todo lo disponible en el sector sobre las rutas de abastecimiento soviéticas. No era una cantidad enorme de aviones, pero operaban sobre un teatro pequeño contra unos suministros que llegaban a través de un único punto de entrada. El efecto acumulativo sobre la capacidad de combate de las fuerzas en Feodosia fue devastador de una forma que los informes de situación no reflejaban hasta que el ataque alemán golpeó y reveló la fragilidad real de lo que parecía una posición sólida. El teniente coronel soviético Grigori Penyushkin, que comandaba un regimiento de fusileros en el sector oeste de Feodosia, vivió el comienzo del contraataque con una claridad que nunca lo abandonaría. Los alemanes atacaron al amanecer con artillería concentrada durante 40 minutos sobre nuestras posiciones avanzadas. Cuando la artillería paró, sus infanterías venían detrás con tanques en los flancos. Pedí apoyo de artillería a la división. Me dijeron que estaban siendo atacados también. Pedí refuerzos al cuerpo. Me dijeron que esperara órdenes. Esperé órdenes durante 2 horas mientras mis compañías retrocedían posición a posición. Las órdenes llegaron cuando ya habíamos perdido la mitad del terreno que se suponía que debíamos defender. Lo que se desarrolló en los días siguientes alrededor de Feodosia fue, en miniatura, la diferencia fundamental entre los 2 ejércitos en aquella etapa de la guerra. Los mandos alemanes de nivel batallón y regimiento tomaban decisiones en tiempo real, explotaban los huecos que aparecían y mantenían el ímpetu del ataque sin necesitar autorización constante hacia arriba. Los mandos soviéticos equivalentes esperaban instrucciones, consultaban con los comisarios políticos adjuntos a cada unidad y enviaban informes hacia una cadena de mando que procesaba la información con una lentitud que en aquellas circunstancias equivalía a una condena de muerte. Para el 18 de enero, Feodosia estaba de nuevo en manos alemanas. Las fuerzas soviéticas que habían desembarcado allí con tanto costo y tanto sacrificio 3 semanas antes se retiraban en desorden hacia el este, abandonando equipo pesado, artillería y en algunos sectores simplemente huyendo ante el avance alemán. Las bajas en los combates de retirada fueron enormes. Pero lo más costoso no fueron los muertos en el campo de batalla, sino los miles de soldados soviéticos que quedaron atrapados entre las columnas alemanas que avanzaban y el mar, sin posibilidad de evacuación, y que murieron capturados por el frío, o simplemente desaparecieron en la confusión de una derrota que nadie en Moscú estaba todavía dispuesto a llamar por su nombre.
El cabo Alexei Morozov, uno de los pocos que logró escapar de la bolsa de Feodosia cruzando a nado un canal de agua helada, recordaría décadas después: el agua estaba a unos grados del punto de congelación. Entré porque los alemanes estaban a 100 metros y seguían avanzando. Crucé porque no había otra opción. Del otro lado, de los 40 hombres que habíamos empezado ese día, llegamos 11. 3 murieron de hipotermia en la siguiente hora, aunque ya no estuviéramos en el agua. El frío no para cuando sales del agua. El frío sigue contigo durante días. La caída de Feodosia cambió radicalmente la geometría estratégica de la operación. Lo que había parecido una pinza que amenazaba con cercar a los alemanes en el sector oriental de Crimea se convirtió en una cabeza de playa aislada en Kerch, sin flanco protegido, con líneas de suministro que cruzaban un estrecho azotado por el temporal y con un enemigo que ahora podía concentrar todas sus fuerzas disponibles en un único frente. La operación anfibio más ambiciosa que la Unión Soviética había intentado hasta ese momento en la guerra se estaba transformando en exactamente el tipo de desastre que sus críticos internos, los que tenían el valor de serlo, habían predicho desde el principio. Pero el Stavka no ordenó la evacuación. No podía. Políticamente, admitir el fracaso de una operación tan publicitada era impensable. Estratégicamente, mantener una presencia en Crimea seguía teniendo valor, al menos en teoría, como amenaza a las comunicaciones alemanas y como alivio indirecto sobre Sebastopol sitiada. Y Stalin, cuya tolerancia al fracaso ajeno era célebremente escasa, pero cuya capacidad de reconocer sus propios errores de planificación era prácticamente nula, no iba a ser quien propusiera la retirada. El ejército de Crimea se quedaría en Kerch, recibiría refuerzos, atacaría de nuevo y vencería porque así lo exigía la lógica del sistema que lo había creado. Lo que siguió durante los meses de enero, febrero y marzo de 1942 fue una de las situaciones más desesperadas que vivió el Ejército Rojo en toda la guerra, y eso considerando lo que había ocurrido en el verano de 1941, es decir, algo. Las fuerzas soviéticas en la península de Kerch recibían refuerzos continuos a través del estrecho, refuerzos que compensaban numéricamente las bajas, pero que llegaban sin el equipo adecuado, sin coordinación y frecuentemente sin los mandos necesarios para integrarlos en una estructura de combate coherente. Para primavera, el ejército de Crimea tenía sobre papel más de 250.000 hombres. Tenía artillería, tenía tanques, tenía todo lo que necesitaba para una ofensiva decisiva, excepto la única cosa que ningún Estado Mayor podía proporcionar desde Moscú: la capacidad de usarlo todo de forma coordinada. Los intentos ofensivos soviéticos en febrero y marzo fracasaron de forma sistemática y por razones sistemáticas. La artillería bombardeaba posiciones que la infantería no iba a atacar, o atacaba en el momento equivocado. Los tanques avanzaban sin apoyo de infantería y eran destruidos por los cañones anticarro alemanes que llevaban meses perfectamente posicionados en el terreno elevado sobre las playas. La infantería atacaba sin apoyo de tanques porque los tanques habían sido destruidos o estaban atascados en el barro de la estepa crimea que el deshielo primaveral estaba convirtiendo en una trampa natural para el metal pesado. Y sobre todo esto, el sistema de mando soviético seguía funcionando como había funcionado siempre, con comisarios políticos que podían paralizar una decisión táctica correcta si consideraban que contradecía la línea del partido y con generales que preferían lanzar un ataque suicida a informar a Moscú que el ataque era imposible. El general Dmitry Kozlov, comandante del ejército de Crimea, era un hombre que se sabía atrapado entre la imposibilidad militar de cumplir sus órdenes y la imposibilidad política de decirlo. Sus informes al Stavka eran ejercicios de equilibrio desesperado entre la realidad que veía y la ficción que se esperaba de él. El representante del Stavka, asignado a su cuartel general,
el comisario Lev Meklis, uno de los hombres más peligrosos e incompetentes en posición de poder de toda la guerra soviética, enviaba sus propios informes a Stalin describiendo a Kozlov como tímido, indeciso y deficiente en espíritu combativo. Meklis tenía razón en que Kozlov era indeciso. No comprendía o no quería comprender que la indecisión era la única respuesta racional a una situación en que todas las opciones disponibles conducían al desastre. El soldado Nikolai Obukov, que pasó aquellos meses en las trincheras de Kerch y que escribiría sus memorias 40 años después, cuando la censura soviética ya había aflojado suficiente para permitir algunas verdades, describió la experiencia con una sencillez que supera cualquier análisis estratégico. Atacábamos, nos mataban, retrocedíamos, nos decían que atacáramos de nuevo, atacábamos, nos mataban, retrocedíamos. Esto ocurrió tantas veces que dejé de contar, dejé de pensar en ganar o perder. Solo pensaba en si el hombre a mi izquierda y el hombre a mi derecha seguían vivos, porque si seguían vivos, yo también tenía que seguir vivo para no dejarlos solos. Era lo único que tenía sentido en aquel lugar. Manstein, mientras tanto, preparaba el golpe final con la meticulosidad que lo caracterizaba. La operación Bustard Hunt, Trappenjagd en alemán, fue planificada durante semanas con el único objetivo de eliminar de forma definitiva la amenaza soviética en Kerch y liberar fuerzas para el asalto final a Sebastopol. El plan era audaz incluso para los estándares de Manstein. Mientras la infantería fijaba las líneas soviéticas en un ataque frontal, un cuerpo blindado rompería por el flanco sur, avanzaría rápidamente hacia el este y cerraría la salida hacia el estrecho antes de que las fuerzas soviéticas pudieran retirarse o evacuar. No era un ataque destinado a empujar al enemigo hacia atrás. Era una trampa destinada a destruirlo. El 8 de mayo de 1942, Trappenjagd comenzó. La Luftwaffe abrió la operación con uno de los bombardeos más concentrados que había ejecutado en el frente oriental hasta ese momento, golpeando los puestos de mando soviéticos, las reservas y las rutas de retirada con una precisión que paralizó el sistema nervioso del ejército de Crimea en sus primeras horas. Cuando la infantería alemana atacó detrás del bombardeo, encontró una defensa que en algunos sectores era todavía feroz y desesperada, y en otros directamente se desintegró ante la presión. El teniente Hermann Doer, oficial de ingenieros en una de las divisiones que atacó aquella mañana, anotó en su diario de campaña: avanzamos más rápido de lo que habíamos planeado. Los rusos en nuestro sector resistieron durante quizás 2 horas. Luego, algo se rompió en ellos. No fue cobardía. Era algo peor. Era el colapso de hombres que llevaban meses esperando un desastre inevitable y que finalmente habían dejado de tener razones para seguir esperando. Los que podían, corrían. Los que no podían se rendían o morían. En el camino hacia el este encontramos equipo abandonado en perfecto estado de uso, tanques con combustible, artillería cargada. La diferencia entre un ejército que funciona y uno que no es invisible hasta el momento exacto en que se hace visible. En 4 días, el ejército de Crimea dejó de existir como fuerza de combate organizada. Las columnas blindadas alemanas cerraron la trampa exactamente donde Manstein había planeado. Decenas de miles de soldados soviéticos quedaron atrapados entre el Mar Negro, el estrecho de Kerch y las divisiones alemanas que avanzaban desde el oeste y el sur. La evacuación, cuando finalmente fue autorizada, fue caótica, insuficiente y en muchos sectores simplemente imposible. Los barcos que cruzaban el estrecho eran atacados por la aviación alemana. Las playas se llenaron de hombres que no podían embarcar porque no había embarcaciones suficientes y que morían bajo el fuego de la artillería mientras esperaban una evacuación que para muchos nunca llegaría. El capitán de navío Sergei Gorshkov,
que dirigió parte de los esfuerzos de evacuación y que sobreviviría para convertirse décadas después en comandante en jefe de la Armada Soviética, describió aquellas noches con una economía de palabras que revela todo lo que no dice. Sacamos a los que pudimos. No pudimos sacar a todos. El mar estaba bajo fuego. Los muelles estaban bajo fuego. Las playas estaban bajo fuego. Hicimos lo que se podía hacer. Lo que no se podía hacer quedó sin hacer. Eso es todo lo que hay que decir sobre Kerch. Las cifras finales de la operación son tan brutales como las de cualquier otra catástrofe soviética de aquella guerra y más desconocidas que casi todas ellas. En los 5 meses entre el desembarco de diciembre y el colapso de mayo, el Ejército Rojo perdió en el sector de Kerch más de 170.000 hombres entre muertos, heridos y capturados. Perdió más de 1.200 tanques, perdió 2.000 piezas de artillería, perdió la totalidad del territorio que había conquistado con tanto sacrificio en diciembre, y con él cualquier posibilidad de aliviar desde el exterior la agonía de Sebastopol, que caería 2 meses después. Había costado más que muchas victorias. No había producido nada. Aquella noche del 25 de diciembre de 1941, cuando las primeras barcazas cargadas de hombres ateridos habían salido de Tamán hacia las playas oscuras de Crimea, había algo que podía llamarse esperanza. La esperanza brutal y desesperada de quien ha perdido demasiado y necesita creer que el siguiente golpe cambiará todo. En mayo de 1942, esa esperanza yacía en el fondo del estrecho junto con los tanques hundidos y los cuerpos que el mar no devolvería hasta semanas después. Rusia llamó a aquellos hombres héroes. Lo eran. Pero el heroísmo sin dirección, sin coordinación, sin un sistema capaz de convertir el sacrificio en resultado, es solo otra forma de desperdiciar a los mejores hombres de una generación. Kerch fue eso, una lección escrita en 200.000 vidas sobre la diferencia entre la voluntad de morir por algo y la capacidad de conseguirlo. Manstein tomó Kerch el 16 de mayo de 1942. 2 días después empezó a mover sus divisiones hacia el oeste, hacia Sebastopol. La pesadilla de Crimea continuaba, pero esa es otra historia.